Bueno, qué hermoso que Dios nos regala a nosotros esta oportunidad, no solamente de tener la palabra de Dios escrita, sino que también la podemos compartir en la asamblea, en la reunión de los hermanos y hermanas cada domingo y los días en que nosotros tenemos reunión. Y en esta tarde a mí me gustaría hablar sobre cómo esforzarnos nosotros para modelar a Cristo Jesús y poder servir a nuestra comunidad, tanto a nuestra comunidad de fe como a la comunidad extendida donde nosotros vivimos. Tenemos una responsabilidad con nuestro condado de DeKalb, con el estado de Illinois, con esta hermosa nación de Estados Unidos, pero también a través del mundo, y lo hacemos a través de nuestros servicios en línea, en internet, y también con los contactos que usted tiene con sus familiares y amigos. Pero primeramente tenemos que modelar a Jesús en el lugar donde nosotros nos desenvolvemos, con las personas que nos rodean. Primero con nuestra familia, después en nuestro vecindario, en el lugar de trabajo. Debemos de reflejar a ese Cristo. Pablo decía que lo que ustedes están viendo en mí, no me están viendo a mí, sino que están viendo al Señor que está dentro de mí. Así que la semana pasada, si usted estuvo con nosotros, recuerda que estuvimos hablando sobre la oportunidad de caminar con el Señor y las bendiciones que nosotros tenemos por caminar por el Señor. Pero la semana anterior estuvimos hablando también de cómo ser sal y luz en esta tierra. Así que todo está ligado. No podemos ser luz, no podemos ser ejemplo, no podemos esforzarnos para modelar a Cristo si Dios no camina con nosotros, o si no, nosotros no caminamos con Dios. Así que en esta carta de los Efesios, el apóstol Pablo ocupa el capítulo 4 para estarle hablando a los cristianos de Éfeso, pero en realidad también le habla a los de Colosa, le habla a los de Corintios, el mismo tema. Y ese tema es la importancia de reflejar al Señor en nuestra vida personal, pero también como iglesia, como una comunidad de fe. Así que en los versículos 1 y 2, Pablo exhorta, y la exhortación no es como muchos piensan, una regañada que se me regaña, me exhortó el pastor, sino es una invitación vehemente, es una invitación muy profunda que le hace a la iglesia de Éfeso de conducir su vida con dignidad, una vida intachable, una vida que la persona no tenga ninguna queja, ninguna mancha en su vida. Así que sea una vida completamente de integridad. Así que el apóstol Pablo hace un llamado a los cristianos para que seamos ese modelo a seguir. Un modelo a seguir especialmente en un mundo donde no hay modelos positivos para seguir. Si usted va a las redes sociales, les llaman influencers, ¿verdad? Y la mayoría de estos influencers son influencias negativas. Mi abuelita hubiera dicho, no hay cara en que persinarse, ¿verdad? Pero bueno, pero no hay un modelo positivo. Si vamos al campo político, podemos ver que los políticos dejan mucho que desear. Si vamos al campo deportivo, hay muchos deportistas que hacen trampa. Así que no hay un lugar de donde uno pueda decir, este es mi modelo a seguir. Así que el único modelo que podríamos nosotros tener es a Cristo. Pero el mundo no puede ver a Cristo porque ellos no lo tienen en su corazón. Así que los encargados de modelar a Cristo, de mostrarle a Cristo al mundo, somos sus seguidores. Así que por eso Pablo dice que nosotros debemos de ser ese modelo positivo que el mundo puede ver y reflejarse. Y que cuando ellos nos vean a nosotros puedan decir, este sí es un verdadero cristiano, no es un religioso cualquiera. Así que por eso Pablo le recuerda a los creyentes que nosotros hemos sido llamados del reino de las tinieblas al reino de la luz del Señor. El apóstol Pedro continúa también con esa misma filosofía y dice que fuimos llamados del reino de las tinieblas a su luz admirable para contar las nuevas del Señor. Así que tenemos una responsabilidad y es la de hacer brillar la luz de Cristo al mundo, modelar nuestra cristiandad a todo aquel que no cree en el Señor. Así que este es el mismo llamado que Pablo le hizo a la iglesia de Colosa.
Y les recordó que el Señor lo rescató de la oscuridad para trasladarlo a la luz de su Hijo amado Jesucristo. Así que Pablo no solo se queda en ese recordatorio de que nosotros debemos de vivir como cristianos y mostrar la luz de Cristo, sino que también nos da unos consejos prácticos. Y eso nos gusta mucho ahora. De hecho, 10 pasos para alcanzar el éxito económico, 10 pasos para guiar a sus hijos hacia una conducta mejor. Y compramos libros sobre eso, ¿no es cierto? Pero Pablo, interesado en que la iglesia muestre a un Cristo real, dice, aquí hay algunos consejos prácticos que nosotros debemos de poner en acción para que las personas puedan notar que realmente somos seguidores de Cristo. Porque como hemos hablado, tiene que haber una diferencia en el comportar, en el estilo de vida de aquella persona que dice que es cristiana y la que no es. Así que en el capítulo 4 inicia el apóstol Pablo con estos 2 versículos que dice, por lo tanto, yo prisionero, por servir al Señor, les suplico que lleven una vida como digna del llamado que han recibido de Dios. Primero Pablo nos recuerda a nosotros las palabras de Jesús, las palabras de los apóstoles que nos dice, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero a nosotros. Y algo muy importante, nos amó aún cuando éramos pecadores. Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, a conquistarnos aún cuando nosotros éramos pecadores. Así que Pablo dice que llevemos una vida digna de aquel que nos ha llamado. Porque en verdad, dice Pablo, dice, porque en verdad han sido llamados. Hemos sido llamados por Dios. Nuestro Padre Celestial tomó el tiempo para llamarnos, para conquistar nuestro corazón. Tal como dice Apocalipsis 3:20, estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Dios nos ha llamado a nosotros. Cuando estamos en el mundo de las tinieblas, nos estuvo llamando por nombre. Así como, yo no sé cómo crecieron ustedes, pero cuando yo crecí era un ambiente muy saludable. Así que yo jugaba con mis amigos, con mis primos, altas horas de la tarde, aun cuando ya llegaba la oscuridad. Y lo único que me podía llevar a mi casa era mi mamá llamándome. Rodrigo, me llamaba por mi nombre para que yo regresara a casa. Esto es lo mismo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Él nos ha estado llamando desde el momento en que nosotros adquirimos conciencia entre el bien y el mal. Hemos estado escuchando diariamente el llamado de Dios, ven, regresa a casa. Nos está sacando de las tinieblas para traernos a la luz admirable. Y Pablo le habla a una iglesia de Éfeso que ya había sido llamada por Dios, cristianos que confesaban a Cristo y que debían caminar en luz, como cada uno de los que estamos nosotros aquí o los que nos están viendo a través de la internet. Hemos sido llamados por Dios. Y Él dice esto, sean siempre humildes y amables. 2 cosas sencillas que pareciera que todo el mundo podría practicar, pero sabemos que no es cierto. Y Pablo dice, sean humildes, sean amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Estos son consejos prácticos en un mundo que no tiene tolerancia, donde el odio impera, donde la división impera, un mundo que no tiene paciencia. Recuerdo cuando antes caminaba uno y le preguntaba a alguien la hora y se detenía y le decía la hora. Ahora no tengo tiempo para nada, no hay paciencia. No somos pacientes, queremos que las cosas sucedan inmediatamente. Lo he dicho aquí en otras ocasiones, que a veces está uno ahí en el restaurante de comidas rápidas, no voy a decir la marca porque no patrocinan, ¿verdad? Pero usted se imagina cuál. Y si usted ve que hay 2 o 3 carros adelante y usted dice, ya duraron 2, 3 minutos, ¿cómo duran? Usted simplemente se sale de la fila y se va, porque no somos pacientes. Cuando nuestros hijos están tratando de aprender a cómo vivir, cómo enfrentarse a la vida, no somos pacientes muchas veces y descargamos el enojo y la frustración con ellos. No somos pacientes. Pero Pablo dice, si quieren reflejar la luz de Cristo, si quieren que el mundo sepa que ustedes son cristianos, primero sean humildes, sean amables, sean pacientes unos con otros, tolerantes en todas las faltas con amor. Por eso leímos hoy Gálatas capítulo 6.
Porque Gálatas capítulo 6 nos recuerda a nosotros la importancia de perdonar, la importancia de restaurar, porque nosotros también podemos fallar con amor. Así que como creyentes debemos de ser humildes. Y en la Biblia la humildad se define como la práctica de la obediencia a Dios, porque estamos reconociendo que Él está por encima de nosotros. Entonces dejamos a un lado nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestros deseos para obedecer a Dios. Y decimos, Señor, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Rey, tú gobiernas sobre nosotros. Así que debemos de practicar esa obediencia de humildad. Es una mansedumbre, una modestia, es un respeto hacia los demás y hacia uno mismo. Eso es humildad, respetar a los demás. Y las personas humildes anteponen sus necesidades ante las demás. Ellos primero sirven a otros antes de servirse a sí mismos, porque reconocen que la otra persona también tiene importancia. Reconoce las necesidades del otro y por amor practica esto. Y Jesucristo es el máximo ejemplo de esto. Primero, Jesucristo reconoce en todo su ministerio terrenal, primero reconoció que todo lo que Él hacía, todo lo que Él decía, no proveía de Él mismo, sino que provenía del Padre que estaba en los cielos. Y después también Él dijo, yo no he venido aquí como otros dioses que esperan que les sirvan. Yo vine aquí para servir y para dar mi vida en rescate de otros. Así que Jesús mostró su humildad no solamente obedeciendo al Padre, haciendo lo que el Señor le había pedido, sino que entregó incluso su vida por las demás personas. Así que así como somos llamados también para ser humildes, también el creyente es llamado para ser amable. ¿Cuánta necesidad de amabilidad hay en este mundo? ¿Ha ido alguna vez a un cajero de esos supermercados muy ocupados? Pase, que sigue, venga, ¿verdad? No hay amabilidad. La Biblia nos enseña a nosotros que la palabra amable apaga la ira. Ser amables es un beneficio. Porque en nuestros días donde solamente hay egoísmo, donde las personas quieren solamente figurar ellas, donde la amabilidad se toma como una expresión de debilidad, una persona mansa y humilde, la gente dice, oh no, yo no puedo ser muy manso ni humilde porque si no las personas van a abusar de mí. Porque eso es lo que la sociedad nos enseña, que la persona humilde, la persona amable es una persona débil. Cuán equivocados están. Porque para mostrar amabilidad, una persona necesita estar emocionalmente sana y muy fuerte para reconocer su propio valor. Que aunque otras personas lo quieran denigrar, él sabe o ella sabe lo que vale. Sabe que su valor no está determinado por lo que otras personas piensen de él o de ella, porque se conocen muy bien. Así que aun cuando las personas son groseras, aun cuando las personas son impertinentes, tienen la fortaleza y la tenacidad de seguir siendo amables. No importa la situación que está enfrentando, mantiene la calma y es humilde. Y cuando una persona es amable, no solo se beneficia a sí misma porque se evita muchos problemas, sino que también promueve un ambiente propicio para bendecir y beneficiar a las personas que lo rodean. ¿Cuántas veces no hemos estado nosotros ansiosos o quizás irritados? Y cuando una persona viene y nos habla amablemente, se nos caen todas las armas, ¿no es cierto? ¿Ah? Especialmente cuando los papás reciben una nota de la escuela que su hijo quizás se estaba portando mal y entonces el papá le pregunta al hijo qué pasó y el hijo dice, no, es que el maestro me tiene entre ojos, no me quiere, y va el papá, ahora me van a escuchar. Y entonces cuando va con ese enojo y la maestra empieza, oh no, su hijo es muy inteligente, su hijo es fenomenal, es uno, pero entonces los papás empiezan y botan todo el armamento que tenían para ir a luchar. Porque la palabra amable, dice la Biblia, apaga la ira.
Cuando somos amables, nos evitamos de muchos problemas y bendecimos a una persona que quizás está necesitando en un día escuchar una palabra amable. Quizás en su hogar solamente hay problemas. Quizás en su casa solamente hay rencor, odio, esposo contra esposa, hijos contra padre, y la casa es un manicomio. Necesitan una palabra amable, y cuando llega un cristiano, una persona que profesa conocer a Cristo y le habla con amabilidad, esa persona recobra la fe en el ser humano. Por eso nosotros somos agentes de luz que modelamos a Cristo Jesús, y con nuestras palabras, con una palabra amable, con algo tan simple, podemos hacer cambios importantes en la vida de otra persona. Pero el apóstol Pablo no solo nos llama a ser humildes, no solamente nos llama a ser amables, también nos llama a ser pacientes y tolerantes. Y la paciencia es una cualidad positiva que le permite a las personas soportar la adversidad, no importa las dificultades que tengan, y eso le da fortaleza sin estarse lamentando. Los psicólogos hablan sobre la importancia de la paciencia, y dicen que la paciencia está relacionada con el agradecimiento. Una persona agradecida es una persona paciente, porque sabe apreciar lo que tiene en lugar de estar pensando o enfocarse en todas las cosas que le faltan. Entonces, eso le da paciencia para planificar, para programar y alcanzar algunas cosas que quizás quiere tener en su vida y que todavía no tiene. Cuando las personas son pacientes, reconocen que las cosas se toman su tiempo, que se debe valorar el presente en su vida, y en lugar de estar ansiando constantemente lo que viene, trabaja pacientemente para conquistarlo en el futuro. Estaba viendo unos videos de personas emprendedoras, y había un hombre de Corea del Sur que se fue a vivir a Chile. Y en Chile él inició un negocio. Cuando estaba en Corea trabajó para la compañía esta de Samsung, y hacían lavadoras. Y entonces él se dio cuenta que en Chile no había ningún lugar donde lavaban lavadoras. Porque si usted no sabe, las lavadoras se ensucian. Porque ¿qué es lo que hacen? Lavan ropa sucia. Entonces, dentro de la lavadora y todo eso se llena de la pelusa de la ropa, se llena de jabón, de detergentes, así que llega un momento en que ya no funciona muy bien. Entonces, dijo, bueno, aquí en Chile no hay de eso, y empezó su negocio con mucha paciencia. Primero en el vecindario donde él trabajaba, lo hizo gratis un buen tiempo, después empezó a tener más clientes, y después de 3 años ya él tenía su empresa completamente montada. Y entonces le hicieron una entrevista y él decía, lo importante en esto es tener paciencia, porque las cosas no suceden de la noche a la mañana. Cuando una persona se decide ser profesional, no se hizo profesional de la noche a la mañana. Primero pasó por el kinder, después de la primaria, el middle school, high school, la licenciatura, la maestría y el doctorado. No sucede de la noche a la mañana. Requiere paciencia, requiere tiempo. El ser cristiano también requiere paciencia. La palabra del Señor dice que nosotros somos como la luz de la aurora, que vamos en aumento hasta que el día es perfecto. La Biblia nos dice también que el que empezó tan buena obra en nosotros la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Así que debemos de ser pacientes. Y cuando somos pacientes, ayudamos a que nuestra mente, nuestro corazón pueda evitar todo ese estrés y ansiedad que trae el querer todas las cosas inmediatamente. Por querer tener las cosas inmediatamente, las personas se llenan de deudas y después no pueden ni disfrutar las cosas que han comprado a crédito por falta de paciencia. Cuando las personas son pacientes, ayudan a reducir ese estrés, porque fomentan una actitud más relajada en la vida. La paciencia puede ayudar a prevenir también la ansiedad y la depresión. Vea qué importante cuando el Señor nos llama a nosotros a ser pacientes, se está cuidando también nuestra mente. Por eso dice la Biblia que el Señor cuidará nuestros pensamientos y nuestro corazón.
¿Cómo? Enseñándonos a nosotros a ser pacientes, a valorar lo que tenemos y a planificar por lo que nosotros queremos. Y eso nos ayudará a eliminar la ansiedad y la depresión, porque la práctica de la paciencia también puede aumentar esa sensación de bienestar y satisfacción. Usted está pacientemente esperaré. Jesús Adrián Romero tiene una canción que dice, y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, Él está ahí pacientemente esperando al Señor. La paciencia no es algo que se valora mucho en nuestros días. Por eso debemos de modelarla para evitar la ansiedad y las preocupaciones que esta vida trae. Por eso el apóstol Pedro le recordaba a los creyentes, dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Él cuida de ustedes. Sean pacientes, rueguen al Señor, pongan sus peticiones a Él, planifique, trabaje fuertemente, pero ponga sus planes en las manos del Señor para que esa ansiedad pueda ser disipada. El rey David, a veces pensamos en el rey David en pura fiesta, ¿no? El David danzaba delante de la presencia del Señor. Pero nos olvidamos que David también fue perseguido. David estuvo en peligro de muerte. David fue odiado también. Por eso cuando David escribe este Salmo 37 del 3 al 4 nos recuerda la importancia de ser pacientes y de confiar en Dios. Dice, confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Así que modelando a Cristo, siendo pacientes, siendo humildes, siendo amables y ejercitando nuestra fe, el Señor puede y quiere también conceder los deseos de tu corazón. Por eso Pablo llama a la persona que es seguidora de Cristo a que debe ser amable, paciente, también lo llama a ser tolerante. Y cuando digo ser tolerante no significa que vamos a ser permisivos, sino que implica el aceptar, el respetar las diferencias, la diversidad y las formas de vida de las demás personas. Debemos de modelar al Señor, pero sabemos que vivimos en un mundo que no todos somos iguales. Y que las personas tienen la libertad dada por Dios, el libre albedrío, de decidir qué hacer con su vida. Gracias a Dios, ustedes como creyentes decidieron hacer lo que le agrada al Señor. Recibir a Jesús, ser fieles a Él. Pero hay muchas personas que han decidido no hacer esto. Y debemos de respetar su decisión, aunque no es lo que nosotros queremos y no es lo que Dios quiere tampoco. Porque la Biblia dice que Dios quiere que todos procedan a ser salvos, que todos vengan a su reino. Pero también Él respeta la decisión de cada una persona y debemos de aprender a convivir con eso. En lugar de andar juzgando, en lugar de estar enviando personas al infierno, en lugar de decirle, tú estás mal, lo que debemos de hacer es modelarle a un Cristo que sabe lo que es bueno para ellos. De tal manera que ellos quieran tener lo que tú tienes, la paz, la bendición, la salvación y caminar con Dios de tu lado. Por eso, la tolerancia es una virtud que ayuda a evitar conflictos y a evitar conflictos y fundamental lo que no es violencia, porque podemos entendernos. Entiendo que quieres rechazar a mi Dios, lo respeto, pero te estás perdiendo las mejores bendiciones. Una persona tolerante escucha a los demás, mantiene su mente abierta y además de intenta entender la posición de las otras personas. Muchas veces somos tentados solamente a juzgar a otros y no nos hemos puesto en los zapatos de esa persona ni hemos caminado en los zapatos de esa persona y solamente juzgamos. Pero nos llama también a entender a la persona,
su trasfondo de vida y por qué ha llegado hasta ese momento o hasta ese lugar. Eso es ser tolerante, respetar a cada persona. Por eso en el capítulo 4, en el verso 3 al 7, Pablo hace una llamada a la iglesia de mantenerse también unida. Ser tolerante también ayuda a que la iglesia se mantenga unida. Y Pablo le dice a la iglesia, necesitamos que ustedes se mantengan unidos. Y Jesucristo también enseñó sobre la unidad. Jesús dijo que si una familia está dividida por pleitos, tiende a desintegrarse. Como también dijo que si un reino está dividido entre sí mismo, tiende a desaparecer y a no prosperar. Así que la división no es una manera de mostrar a Cristo. La unidad es el mantenernos en un solo cuerpo, en una sola fe, en un solo Señor. No la división, sino la unidad. Y la unidad no significa uniformidad, que es diferente. Porque uniformidad y unidad o armonía son términos totalmente que se parecen, pero son diferentes. La uniformidad busca como que si nosotros fuéramos robots programables para una computadora. Todos vamos a decir sí al unísono. Todos decimos no al unísono. A la derecha, todos a la derecha. A la izquierda, todos a la izquierda. No, eso no es la unidad. Lo que el Señor busca es que nosotros, dentro de las diferencias que nosotros tenemos, podamos convivir en armonía. Y esa armonía promueve la unidad. Donde todos somos diferentes, pero esas diferencias, en lugar de separarnos, nos fortalecen unos a otros. Y ese es el beneficio que nosotros tenemos de vivir en armonía. En armonía es aprovechar las fortalezas y las diferencias de otros para fortalecernos a nosotros mismos. Por eso Dios nos hizo diferentes, así como hizo diferente toda la creación del universo. Si Dios hubiera querido que todos fuéramos iguales, nos hubiera hecho con el mismo molde, y no es así. Todos somos distintos, aún la creación es distinta. Diferentes clases de árboles, diferentes clases de animales, diferentes tipos de planetas, atmósferas, minerales, todo es diferente. Aún los seres humanos también, a pesar de que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, también somos distintos. Es más, no hay dos copos de nieve iguales según los científicos que los ponen en microscopio y lo ven. Ningún copo de nieve es igual. Como tampoco son iguales las huellas dactilares de cada persona. Como no es lo mismo mi personalidad, la personalidad suya, la forma en que usted se desenvuelve, como me desenvuelvo yo, todos tenemos rasgos diferentes. A pesar de que pertenecemos a una gran comunidad, la raza humana, pero somos distintos. De la misma manera, en esta comunidad de creyentes también tenemos ciertas diferencias que nos caracterizan a nosotros. A pesar de que hablamos el mismo idioma, somos de diferentes países. Tenemos diferentes matices de cómo hablamos, del vocabulario que utilizamos, la comida que comemos, la forma en que tratamos a los hijos o vemos el matrimonio. Hay ciertos rasgos culturales que, a pesar de que somos todos hispanos, hay algunas diferencias entre nosotros. Y esas diferencias nos hacen fuertes. Como también es diferente el cuerpo. Pablo decía que la iglesia es como el cuerpo de Cristo, donde hay diferentes miembros. Las manos, los pies, la nariz, todos son diferentes, pero todos son igual de importantes. Así es el cuerpo de Cristo. Y por eso en las diferencias, en lugar de separarnos, deberían de unirnos y fortalecernos. 1 Corintios 12 y 13 dice, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos, y aquí habla acerca del cuerpo de Cristo, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu, el espíritu de Dios que está en nosotros los creyentes. Así que en la diversidad nosotros podemos encontrar esa unidad. De hecho, uno de los versículos base de nuestra identidad como iglesia, Real Connection, es Apocalipsis capítulo 7, versículo 9.
Cuando dice, y vi delante de mí una multitud de gente de todo pueblo, tribu y nación, de toda lengua, y que adoraban al Señor. Es esa la diversidad que Dios busca que nosotros podamos alcanzar y convivir con ella. En la diversidad tener la unidad. Y así formamos ese cuerpo de Cristo. Y entonces podremos reflejar al mundo un cristianismo real y verdadero. Pero Pablo no solo terminó ahí, sino que en el versículos 5 al 7, él nos habla también acerca de esta fe y un solo bautismo que nos debe a nosotros unir. Dice, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno, y aquí estamos hablando de diversidad, a cada uno nos ha dado un don especial mediante la generosidad de Cristo. Y esa diferencia de esos dones que Dios nos da, que vamos a ponerlos en práctica para reflejar a Cristo, lo que nos va a ayudar a nosotros a ser cada vez más fuertes como iglesia y como cuerpo de Cristo. La unidad se da en la puesta al servicio de esos dones que Dios nos dio. No nos dio nadie más, fue Dios. La puesta en práctica de cada uno de estos dones es lo que nos fortalece y nos hace crecer como iglesia. Nos fortalece. Lo que yo no sé, usted lo sabe. Por eso nos fortalecemos. Cuando vemos a los hermanos tocar la música, cuando los maestros están enseñándonos, cuando ustedes están orando, todas estas porciones pequeñas, pero que juntos hacemos lo que llamamos iglesia, lo que nos fortalece. 1 Corintios 12, del 27 al 31 dice, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo. Y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. A continuación, hay algunas partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, los apóstoles, en segundo lugar los profetas, en tercer lugar los maestros, luego los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo, los que hablan idiomas desconocidos. Pero aquí hay la pregunta especial en esto, que dice Pablo, ¿acaso son todos apóstoles? ¿Acaso somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todos el poder de hacer milagros? La respuesta a cada una de ellas sería no, 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 no. No todos somos iguales. ¿Tenemos todos el don de sanidad? No. ¿Tenemos toda la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? No. ¿Tenemos toda la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? No. Y aprovecho esto para hacer un paréntesis. Los sábados a las 11 de la mañana tenemos clases de inglés. Así que si usted quiere aprender inglés y no lo sabe o quiere perfeccionarlo, venga los sábados a las 11 también. Así que Pablo sigue diciendo, por supuesto que no. Dice, por lo tanto, ustedes deben desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. ¿Cómo puedo yo servir mejor? ¿Cómo puedo yo reflejar a ese Cristo que tengo que modelar en este mundo? Un Cristo que dijo, yo no vine a que me sirvieran, sino que yo vine a servir y a dar mi vida en rescate de muchos. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, cada uno de nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de poner en práctica nuestros dones para así enriquecer y fortalecer el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y recuerde que leímos al apóstol Pedro, dice que cada uno tiene por lo menos un don, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos poner nuestros dones al servicio de la iglesia? Bueno, lógicamente primero debemos de saber cuál es mi don. ¿Cuál es ese regalo que Dios me dio para ponerlo en práctica, para servirle a otros? Eso es lo primero que debemos de identificar, nuestro don. Y es porque según el apóstol Pedro, todos hemos recibido un don. Esto es lo que dice Pedro capítulo 4, versículo 10. Dice, Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado a cada uno de ustedes uno. Así que úsenlo. ¿Para el bien de quién? De unos a otros. Vean qué importante, Dios nos ha dado a nosotros un don, no para que la gente diga, uy, mire qué lindo que toca el bajo, mire qué lindo toca el teclado, mire qué lindo canta, mire qué lindo que predica, mire qué lindo que enseña, mire qué, wow, no, el Señor lo ha hecho para que nos edifiquemos unos a otros, para que la gloria sea siempre de
del Señor y no de nosotros. Aún hasta Messi hace así cuando mete un gol, ¿verdad? Dándole la gloria según él a Dios. Bueno, ¿cuánto más nosotros los cristianos también debemos de darle la gloria a Dios con lo que Él nos ha permitido participar en su misión? Y la misión es que todos conozcan al Señor. ¿Cómo? Nosotros reflejándolo al mundo. Así que pidámosle a Dios que nos revele cuál es el don que Él nos ha dado. Entonces debemos de preguntarnos también nosotros, ¿qué es lo que yo hago donde yo me siento realizado? Como para decir, este es mi campo. Aquí es donde yo me voy a desenvolver, aquí es donde el Señor me está llamando. ¿En qué lugar se destaca usted mejor y usted es más eficiente? Ahí es donde el Señor le está llamando. Pero ya cuando usted ha identificado ese don, también busque otras oportunidades para servir, para ponerlo en práctica. Mire alrededor y busque oportunidades para usar esos dones que Dios le ha dado, porque recuerde que es para servir a otros y para edificar la iglesia, no para vanagloriarse. Así que puede usar esas habilidades para enseñar a los niños, para aconsejar, para guiar a otros. Tantas formas que hay para servir al Señor. Así que una vez que usted ha identificado su don, sirva con alegría. No lo tome como una carga, porque estamos sirviendo ¿a quién? Al Señor. Colosenses 3, 23 y 24 dicen, trabajen de buena gana con todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que Él amó a quienes le sirven. Servimos al Señor. Así que, por último, hermanos, busque oportunidades para seguir creciendo. Compre un libro, lea la Biblia, venga a los estudios bíblicos. Edúquese en el área donde usted cree que el Señor le está llamando. Porque recuerde que no importa cuán pequeño o insignificante le parezca su don, es importante cuando se pone al servicio del Señor porque edifica a las otras personas. Es invaluable cuando lo ponemos a trabajar. Así que vivamos como hijos de luz, como hijos de Dios, dando un buen testimonio, poniendo nuestros talentos y dones al servicio de Dios y de las demás personas. Y así todos sabrán que nosotros somos hijos e hijas de Dios. Y entonces estaremos siendo obedientes al llamado que Dios nos ha dado, a representar a Cristo aquí en la tierra y donde quiera que nosotros estemos. Amén. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre, Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra, por recordarnos, Señor, que nuestra tarea principal es modelar a Cristo a un mundo que tanto lo necesita. Primero te damos gracias por habernos llamado, por capacitarnos, por darnos el don y ahora por las oportunidades de poder servir. Que cuando salgamos de este lugar, Señor, nuestro interés sea ser el reflejo de Cristo a una humanidad que tanto lo necesita. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén.